Buenos días, estamos en el Ecofasa y vamos a presentar el sistema de conversión de los termoplásticos residuales en combustible líquido. Hemos introducido en esta tolva el termoplástico triturado y el catalizador. Mediante un sistema de aspiración lo llevamos hasta aquí y luego cae a esta tolva en la que por aquí tanto el termoplástico como el catalizador van avanzando, se mezclan y al entrar en el reactor se produce la descomposición termoquímica y lo que hacemos es pasar de estado sólido a gaseoso. En esta torre de destilación, pues que sería similar a una pequeña refinería, lo que estamos haciendo luego es condensar la fase líquida hasta aquí, hasta el tanque, en el que ahora podremos extraer un poco del combustible condensado. Luego se puede observar aquí una fase gaseosa. En este tanque estamos con la fase líquida, la condensación. Bueno, pues ahora vamos a extraer una toma de combustible. Este combustible sería una mezcla primaria, diésel, queroseno, gasolina. Podemos emplearla directamente en quemadores, en turbinas y con un refinado, bueno, en ocasiones es necesario y en otras no, podemos emplearlo también en motorizaciones diésel, en maquinaria industrial. Bueno, pues ahora vamos a recargar un poco el depósito de este vehículo. Es un vehículo totalmente convencional y lo vamos a recargar con combustible que hemos obtenido de la conversión termoquímica de los plásticos. Un combustible que podemos mezclar perfectamente con el diésel regular y el comportamiento performance del vehículo pues es absolutamente normal. La fase no condensable avanza por aquí. Aquí hay un burbujeo. Ahora continúa hacia el exterior. Y aquí vemos un equipo de medición de gases, estamos analizando, aquí tenemos una salida de gas. Esto es un gas equivalente pues, al gas ciudad. Una vez que tenemos combustible, las posibilidades que podemos tener son múltiples. Esa máquina de color beige es el sistema de alimentación. Allí hacemos la premezcla de todas las materias orgánicas. En el gasificador de materia orgánica hemos venido introduciendo materia orgánica termobioestabilizada y ahora estamos introduciendo residuos de la industria de la oliva, que es el llamado alperujo. Y vamos a hacer una reacción de gasificación para tratar de obtener un material llamado biochar. Vamos a hacer un condensado para recuperación de agua y vamos a obtener syngas o gas de síntesis procedente de la materia orgánica del alperujo. Pues una vez que hemos introducido la materia orgánica en la premezcladora, lo que hacemos es vamos ascendiendo el material por este tornillo sin fin. Esto es un sistema de alimentación forzada para que no deje de tener suministro el reactor. Bien. Una vez es introducida la materia, en el reactor comienza la descomposición termoquímica, es decir, los sólidos los convertimos en gas y en líquidos combustibles y luego en un sólido llamado biochar, que es un carbón vegetal. Todo esto tiene lugar dentro del
del reactor de descomposición termoquímica. Esto es un sistema de condensación en el que podemos ir obteniendo diversas fracciones. Pero lo principal en este caso es la obtención de gas, que se puede ver allí al final. Es una mezcla de hidrógeno, metano, es una mezcla muy potente. Aunque se le llama gas pobre, irónicamente tiene bastante potencia. Y con este gas pues hemos hecho funcionar motores, hemos hecho funcionar turbinas a escala. Y bueno, pues es una fuente energética muy interesante y a la vez estamos gestionando residuos que son biomasas que son bastante costosas de gestionar.